Buenas tardes, vamos a empezar la clase. La vez anterior estuvimos hablando sobre la cuantía y hablamos específicamente sobre la cuantía que tienen lo que nosotros conocemos como jueces civiles, es decir, comprendiendo los que conocen de la rama estrictamente civil y también de la mercantil, porque ustedes saben que en Guatemala no existen jueces exclusivamente mercantiles. Entonces, pues hablamos de cómo fue evolucionando la cuantía hasta que llegamos al momento actual y vimos cómo está separada la cuantía para esos tipos de jueces en ínfima cuantía, menor cuantía y mayor cuantía. También vimos las implicaciones que eventualmente eso puede tener incluso para la decisión de la vía procesal que es aplicable a un determinado caso. Por ahí nos habíamos quedado, no sé si alguien tiene dudas. ¿No? ¿Sí? ¿Por qué se hace la distinción entre la ínfima cuantía y la menor cuantía si las dos de igual forma las va a ver un juez de paz? Por el procedimiento. Hablando de la materia civil, es por el procedimiento. Hay un procedimiento de un juicio oral de ínfima cuantía. Entonces, que ya lo vamos a ver. Un procedimiento bien sencillo, que es precisamente atendiendo al bajo valor de lo reclamado. Entonces, ya luego, si no cabe dentro de ese procedimiento de ínfima cuantía, pues ya vamos a una menor cuantía o lo que corresponda según la naturaleza de la reclamación. Incluso les decía la vez anterior que esos juicios de ínfima cuantía es bien difícil que los vayan a ver ustedes en la práctica. Yo jamás he visto uno y es bien difícil porque, digamos, llegar al punto en el que uno tiene que decidir cuál es la vía procesal aplicable basándose solo en la cuantía. En realidad son muy pocos los casos. Como dijimos, por el orden, primero veríamos si es un proceso de ejecución o un proceso especial. Luego, si no es de esos, pues será de conocimiento. Pero si es de conocimiento, primero vemos si por razón de la materia que se va a discutir en el proceso tiene una vía procesal específicamente señalada. Entonces seguimos esa. Si no fuera ninguno, si no tuviera una vía procesal específicamente señalada por la materia que se va a dilucidar, todavía nos falta ver de qué rama del derecho es. Si es de la rama mercantil, seguimos la vía del juicio sumario. Si es de la rama de familia, seguimos la vía del juicio oral. Y luego nos quedamos solo con lo que es estrictamente civil. Y con lo que es estrictamente civil, si no tiene una vía procesal señalada por cualquiera de los otros mecanismos, entonces usted va a la cuantía. Si es mayor cuantía es juicio ordinario, si es menor cuantía es juicio oral, y si es ínfima cuantía es juicio oral de ínfima cuantía. Pero en realidad, si siguiéramos estrictamente lo que dice la ley, que son 100 quetzales la ínfima cuantía, que como decíamos la clase pasada, la Corte Suprema de Justicia lo cambió, pero en realidad sin tener un verdadero fundamento jurídico. Entonces, si siguiéramos estrictamente eso, con eso tramitar un proceso por 100 quetzales, definitivamente no vale la pena. Incluso si siguiéramos lo que dice el Acuerdo 2-2006 de la Corte Suprema de Justicia, un juicio por 10,000 quetzales, en realidad es algo poco rentable, porque digamos, a lo mejor si a usted le deben 10,000 quetzales, usted se resiente en su economía el hecho de que le dan 10,000 quetzales, pero ya luego pensar en que tiene que llevar todo un proceso, por supuesto, usted tiene su trámite especial y lo que quiera, porque tiene que llevar todo un proceso que además pues no requiere auxilio de abogado, pero normalmente la gente necesita el auxilio del abogado. Entonces, pagarle honorarios a un abogado para que le dé un juicio por 10,000 quetzales, pero mucho, y sobre todo para el lado del abogado, si va a llevar un juicio por 10,000 quetzales, tiene dos opciones: o cobra lo que cobraría por cualquier otro juicio olvidándose del tema de la cuantía, entonces a lo mejor al cliente le resulta hasta más caro pagar los honorarios del abogado que lo que podría rescatar del proceso. O decir, bueno, voy a cobrar igual un porcentaje de la reclamación que se está haciendo. No tiene sentido económicamente para el abogado. Yo de juicios así de valor tan bajo,
sí, que pudieran ser como para lo de ínfima cuantía, digamos, de los 100 quetzales que establece el código. Yo sí vi en una ocasión un juicio por 100 quetzales, que era ya viejo para estas alturas, pero no tanto, un juicio de hace 20 años, 1994. Pero fue un juicio ejecutivo, porque tenían un título ejecutivo, no recuerdo si era un cheque sin fondos o habían firmado un pagaré o lo que usted quiera, pero había un título ejecutivo, por lo tanto no se siguió el procedimiento de ínfima cuantía, sino el juicio ejecutivo. Fuera de eso, ver casos así de valores tan bajos es bastante difícil. Puede ser muy frecuente es ver este tipo de casos, por ejemplo, en las tarjetas de crédito. Que si usted queda debiendo alguna tarjeta de crédito, por volumen sí les representa a ellos mucha pérdida. Decir, bueno, todos los que deban menos de 10,000 quetzales no los vamos a cobrar. Entonces sí inician juicios por valores así de bajos. Pero siguiendo el orden que decíamos de cómo escoge uno la cuantía, caemos en el punto de que eso no tiene una vía procesal específicamente señalada, pero sí es una materia mercantil y por lo tanto sigue la vía del juicio sumario. Nos olvidamos, sin importar la cuantía, nos olvidamos de la posibilidad de un juicio realmente continuo. ¿Alguien más? ¿Sí? Solo de que la ínfima cuantía de 10,000 no entra en vigencia. No, sí entra en vigencia. Lo que decía yo la clase pasada es que la Corte Suprema de Justicia lo hizo sin tener facultades. Porque lo que pasa es que el código le dice a usted: los asuntos que no excedan de 100 quetzales se tramitan por el procedimiento de ínfima cuantía. Luego el mismo código le dice: los asuntos que no excedan de 2,000 quetzales se tramitan ante los jueces menores. O sea, son asuntos de menor cuantía. Y de ahí en adelante, pues obviamente será la menor cuantía. Y entonces el mismo código decía: la Corte Suprema de Justicia puede fijar mediante acuerdo un límite menor a los asuntos que deban conocer los jueces de paz. O sea, menos de esos 2,000 quetzales. Luego, cuando, y eso estamos hablando de hace un montón de años, esa reforma fue en 1983, si no me falla. Entonces, luego cuando entró en vigencia la actual ley del organismo judicial, que es de 1991, dentro de sus artículos tiene el 94 y el 104. Uno de esos dice: la Corte Suprema de Justicia, mediante acuerdo, le fija su competencia a los jueces de primera instancia. Dice ahí por distintos criterios de clasificación de la competencia, dentro de eso la cuantía. Y luego el otro artículo dice lo mismo para los jueces de paz. Entonces, ya ahí la ley le dio la facultad a la Corte Suprema de Justicia para variar ese límite entre la menor y la mayor cuantía. Para más o menos lo que pudiera conocer el juez de paz. Y así llegamos hasta el punto de que aquí en la ciudad capital actualmente los jueces de paz conocen hasta 50 quetzales. Ahora, no existe una norma que le diga a la Corte Suprema de Justicia: usted tiene facultades para variar el límite entre la ínfima y la menor cuantía. Entonces, estirando esa facultad, lo variaron primero de 100 a 1,000 quetzales y actualmente está en 10,000 quetzales. Como les decía, nadie ha impugnado eso y ahí está el acuerdo, pero en realidad es un poco estéril la discusión, porque asuntos prácticos que usted vaya a ver de 2,000 quetzales o menos, como le decía a estos compañeros, es bien difícil. Asuntos que tengamos que llegar a la determinación de la vía procesal por razón de la competencia. Todos se quedan antes, digamos. Tiene usted un título ejecutivo, entonces sigue un proceso de conocimiento, de ejecución, seguridad del conocimiento. O es un asunto mercantil y sigue el procedimiento del juicio sumario, o es un asunto de familia y sigue el procedimiento del juicio oral. Solo si es un asunto estrictamente civil, entonces se va por ese lado. Pero asuntos estrictamente civiles, pues podrá ser que tengan que ver con la cuantía y que no tengan una vía procesal señalada, pues a lo mejor daño de superficie sería algo más común, o alguna otra cosa por ahí. Quiero preguntar porque por mi trabajo son demandas ejecutivas. Ajá. Entonces eran algunas menores de 10,000 y a veces no otorgaban el arraigo por lo mismo, porque decían que era de ínfima cuantía. Pero es que en realidad ahí el tema de la cuantía no es trascendente. Si usted tiene un título ejecutivo, usted quiere un cheque sin fondos por 20 quetzales, sigue el procedimiento del juicio ejecutivo, igual que lo seguiría si el cheque fuera de 20 millones de quetzales. ¿Alguien más? ¿Dudas? ¿No? Entonces vamos a ver lo de la cuantía en materia de familia.
Entonces, en materia de familia, sabrán ustedes que antes no existían tribunales de familia, existía ley de tribunales de familia. Cuando se emitió el Código Procesal Civil y Mercantil, incluso el código, está pensado basado en esta situación, que no existían tribunales de familia ni ley de tribunales de familia. Entonces, en un principio se supone que para asuntos de familia íbamos a estar igual regidos por lo que establecía el Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, la misma clasificación de las cuantías que habíamos visto para el proceso civil, 100, hasta 100 quetzales la ínfima cuantía, de 100 quetzales con un centavo la menor, a 500 quetzales la menor cuantía, y luego de 500 quetzales, y luego de ahí en adelante la mayor cuantía. Bueno, pero luego resultó que ya que estaba emitido y publicado el Código Procesal Civil, pero antes de que entrara en vigencia, hicieron la ley de tribunales de familia y establecieron su vigencia para que iniciara el mismo día que el Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, si ustedes ven, la ley de tribunales de familia tiene un par de normas que nos resultarían de interés, que son los artículos 2 y 6, pero que igual nos conducen a la misma conclusión de que no habría variación en cuanto a los montos que tenían ley de tribunales de familia. Gracias. El artículo 2 dice: corresponden a la jurisdicción de los tribunales de familia los asuntos y controversias, cualquiera que sea la cuantía, relacionados con alimentos, paternidad y filiación, unión de hecho, patria potestad, tutela, adopción, protección de las personas, reconocimiento de preñez y parto, divorcio, separación, nulidad del matrimonio, cese de la unión de hecho, patria familiar. Entonces, solo estableció una competencia para esos jueces de familia, sin importar la cuantía, desde lo que ustedes quisieran hasta cualquier cantidad que se les pudiera ocurrir. Igual el competente era un juez de familia, no establecía ahí algunos parámetros diferentes para clasificar la cuantía. Y luego el artículo 6, que dice: los jueces de primera instancia de lo civil en los departamentos en donde no funcionan juzgados de familia ejercerán la jurisdicción privativa de familia. Ahora ya no hay departamentos que no tengan juzgados de familia, pero en aquel momento sí. Y luego dicen: los municipios donde no haya tribunal de familia ni juez de primera instancia de lo civil, que básicamente eran todos los municipios o la mayoría de municipios que no fueran cabeceras departamentales. En esos municipios los jueces de paz conocerán en primera instancia de los asuntos de familia de menor e ínfima cuantía. Es algo que los interesados acudan directamente a aquellos, a los jueces de primera instancia civil o de familia. Entonces, la norma establecía solo un tema de asignación de la competencia. Básicamente lo mismo que pasaba en materia civil. Si era ínfima cuantía, menor cuantía, lo conocía el juez de paz, o si era mayor cuantía, entonces lo conocía el juez de primera instancia, los jueces de familia son jueces de primera instancia. Entonces, la única diferencia aquí es que eso en materia de familia solo pasaba cuando en la localidad no hubiera un juez de primera instancia civil y un juez de familia. Luego, esa situación tuvo una muy corta duración. El Código Procesal Civil y Mercantil entró en vigencia el 1 de julio de 1964 y el 7 de julio entró en vigencia este decreto, 6 días después, el decreto ley 239. Entonces, este decreto ley 239 reformó este artículo 6 y dice: en los municipios donde no haya tribunal de familia ni juez de primera instancia de lo civil, los jueces de paz conocerán en primera instancia de los asuntos de familia de menor o mayor cuantía, salvo que los interesados acudan directamente a aquellos. El agregado leíamos por acá. Después de eso entró en vigencia la misma reforma al Código Procesal Civil y Mercantil, al artículo 7 del Código Procesal Civil y Mercantil,
¿Qué varió? El límite entre la menor y la mayor cuantía, que antes estaba en 500 quetzales, pasó a ser de 2000 quetzales. Y todo lo demás siguió igual. Luego, entró en vigencia la ley del ordenamiento judicial y lo que ya vimos, se le dio la facultad a la Corte Suprema de Justicia a fijarle por razón de la cuantía su competencia a los jueces de paz y a los jueces de primera instancia. Entonces, así como la Corte Suprema de Justicia emitió un acuerdo donde fijaba las competencias por razón de la cuantía para los jueces civiles, igual emitió un acuerdo que fijaba las competencias por razón de la cuantía para los jueces de familia. Entonces dice este acuerdo 491, se fija la competencia de los juzgados de paz por razón de la cuantía en la siguiente forma: los juzgados de paz del ramo civil del municipio de Guatemala, los de las cabeceras departamentales y de los demás municipios del interior de la República conocerán en primera instancia los asuntos de familia de ínfima cuantía, la cual se fija hasta en 1,000 quetzales. Entonces, pues nuevamente ahí, cambiando un poco lo que debió haber sido la regulación de la Corte Suprema de Justicia, porque insistimos, lo que establece la ley del organismo judicial es una posibilidad de asignarle competencia al juez de paz o al juez de primera instancia por razón de la cuantía, pero no dice que se pueda modificar la última cuantía. La cuestión es que aquí en familia, como vamos a ver en un momento, es menos trascendente todavía. Entonces la Corte Suprema de Justicia dijo, el juez de paz puede conocer la ínfima cuantía, y la ínfima cuantía es hasta 1,000 quetzales en materia de familia. Y luego, la siguiente reforma a este acuerdo fue en 1997 y lo cambiaron. Entonces dice, se modifica el artículo primero del acuerdo 491 de la Corte Suprema de Justicia, el cual queda así: 1. Los juzgados de paz de los municipios del departamento de Guatemala, los de las cabeceras departamentales y los demás municipios del interior de la República conocerán en primera instancia los asuntos de familia de ínfima cuantía, la cual se fija hasta en 6,000 quetzales. Se varió, ya no era la cuantía solo de 1,000 quetzales, sino pasó a ser de 6,000 quetzales. Y como para familia no existía otra norma que modificara la menor cuantía, la menor cuantía se hubiera quedado hasta 2,000 quetzales, pero ya la sobrepasaba esta de 6,000 quetzales. Entonces, a partir de este momento en familia teníamos solo ínfima cuantía hasta 6,000 quetzales, mayor cuantía de 6,000 quetzales con un centavo en adelante. Y luego, por el acuerdo 43 de 97 de la Corte Suprema de Justicia, otra vez hubo una reforma, y la reforma dice: los juzgados de paz de los municipios del departamento de Guatemala son competentes para conocer los asuntos de familia de cuantía. Asimismo, los jueces de paz de los municipios de los demás departamentos en donde no hubieran jueces de primera instancia de familia o jueces de primera instancia de trabajo y previsión social y de familia, conocerán también los asuntos de familia de ínfima cuantía. La cuantía se encuentra fijada en el Código 97. Básicamente es todo lo que hay en cuanto a asignación de competencia por razón de la cuantía para el ramo de familia. Pero como les decía hace un momento, aquí la cuestión se vuelve menos trascendente, el hecho de que se diga si que la ínfima cuantía excede de los 100 quetzales que establece el Código Procesal Civil y Mercantil, porque al final de cuentas en materia de familia, salvo que si quisiéramos pensar en un caso muy especial, lo único que tiene cuantía es la pensión alimenticia, el tema relacionado con la aplicación de la pensión alimenticia. Entonces, eso tiene una vía procesal señalada por razón de la materia de que se trata, que es el funcional de alimentos. Entonces ahí no importa. Por supuesto, a esas alturas ya no podemos pensar en pensiones tan pequeñas, pero suponiendo el momento en que se hizo el código, que la ínfima cuantía estaba fijada en 100 quetzales, para determinar la cuantía, cuando hablamos de prestaciones periódicas, recuerdan ustedes que tomamos en cuenta el monto anual. Entonces, digamos, 8 quetzales es lo que sería menos de 100 quetzales al año. Aunque fuera eso,
aunque en 1964 se hubiera querido seguir un juicio por una pensión alimenticia de 8 quetzales, de todos modos el monto ese no tenía significado alguno para efectos de determinación de la vía procesal. La vía procesal es siempre la del juicio oral. Entonces, en realidad no importa, sea ínfima cuantía, menor cuantía o mayor cuantía, de todos modos, la vía procesal es el juicio oral de alimentos. Para lo único que sirve toda esta distinción en materia de familia es para efectos de determinar quién es el juez competente. Entonces, actualmente, que al final de cuentas es lo que interesa, tenemos esto. Hasta 6.000 quetzales, es decir, pensiones que no excedan de 500 quetzales al mes, que tampoco es muy frecuente, pero de esas sí hay todavía. Hasta pensiones que no excedan de 500 quetzales al mes, las conoce el juez de paz, salvo en aquellos municipios que tengan juez de familia, distintos al municipio de Guatemala. En el municipio de Guatemala, si funciona esto, el juez de paz conoce hasta 6.000 quetzales, y los jueces de familia de 6.000 quetzales como centavo en adelante. En todos los otros municipios que no tengan juez de familia, funciona lo mismo. El juez de paz hasta 6.000 quetzales y de ahí en adelante tienen que irse al juez de familia. Y solo en aquellos municipios que no sean el municipio de Guatemala y que tengan juez de familia, ahí no importa cuál sea la cuantía, todo lo conoce el juez de familia. Y eso es básicamente lo que tenemos en cuanto a asignación de la competencia. Gracias por supuesto. ¿Les quedó claro esto? Sí, muy mucho. A ver, Retino, ¿usted tiene alguna duda? No, la división de los municipios, eso al final no me quedó del todo claro. Lo que nos dice aquí el acuerdo de la Corte Suprema de Justicia es: para efectos de este acuerdo, el país o los municipios del país los podríamos dividir de esa forma. El municipio de Guatemala es una categoría, otra categoría son las cabeceras departamentales y algunos otros municipios especiales. Actualmente en todas las cabeceras departamentales hay por lo menos un juez de familia. En algunos es juez de trabajo y familia, está combinada en un solo juzgado las dos ramas, y en otros está pues, un juzgado solo para trabajo y otro juzgado solo para familia. Pero el hecho es que en todas las cabeceras departamentales hay un juez de familia en cualquiera de esas dos modalidades. Y hay algunos municipios, muy pocos, pero algunos municipios que son cabeceras departamentales que tienen juzgado de familia, como Misco, por ejemplo. Y luego están el resto de municipios que no tienen juez de familia. Chuarrancho, por ejemplo, en el departamento de Guatemala, solo tiene juzgado de paz. Entonces, en esa situación, el acuerdo lo que nos dice es que la asignación de la competencia se divide de esta forma. Entonces dice,
Los juzgados de paz de los municipios del departamento de Guatemala son los competentes para conocer de los asuntos de familia de ínfima cuantía. Asimismo, los jueces de paz de los municipios de los demás departamentos en donde no hubieran jueces de primera instancia de familia o jueces de primera instancia de trabajo, protección social y de familia, conocerán también los asuntos de familia de ínfima cuantía. Entonces, vamos a cambiar un poco esto. Ahí estamos. Entonces tenemos, en el municipio de Guatemala, sí tenemos jueces de familia y sí tenemos jueces de paz. En el resto del departamento de Guatemala hay unos que hay de los dos y hay otros que hay solo de paz. En las cabeceras departamentales y en algunos otros municipios hay de los dos y en el resto de los municipios solo hay jueces de paz. Entonces lo que nos dice la norma aquí es, en todos estos casos, solo en este de acá, los jueces de paz no conocen asuntos de ínfima cuantía. Luego dice, en los municipios del departamento de Guatemala, o sea, el municipio de Guatemala, todo el resto de los municipios del departamento de Guatemala, sí pueden conocer los jueces de paz hasta 6,000 quetzales. Y en aquellos municipios en donde no haya juez de familia, también conocen los jueces de paz. En esta tercera categoría, que son los de las cabeceras departamentales, y en algunos otros municipios donde hubiera juez de familia, ahí el juez de familia conoce sin importar la cuantía. Aunque usted quisiera reclamar una pensión alimenticia de 100 quetzales al mes, de todos modos el juez de familia conocería el caso. ¿No sé? ¿Alguna otra duda? Sí. Yo me confundí con la segunda categoría que agregó, las demás hijas. Ahí, ¿qué pasa? Si hay de paz, están ahí, o sea, es que no sabemos cuáles sí, cuáles no. No, lo que pasa es que en el resto del departamento de Guatemala, lo que dice la norma es que el juez de paz puede conocer hasta 6,000 quetzales. Entonces, de lo que se trata esto es de que si usted está, no importa en el departamento de Guatemala, no importa si hay o no hay juez de familia. Si usted tiene un asunto cuya cuantía no exceda de 6,000 quetzales, lo va a conocer por juez de paz. Si la cuantía excede de 6,000 quetzales, la única diferencia que hay aquí, si hay o no hay juez de primera instancia, es que si hay juez de primera instancia, entonces se va a ir al juez de primera instancia de ahí mismo de la localidad. Si no hubiera juez de primera instancia, pues tendrá que buscar el que sea de competencia. Pero en todo el departamento de Guatemala, si el asunto no excede de 6,000 quetzales, es juez competente de familia. La distinción que hicimos aquí, tanto en el municipio de Guatemala como en el resto de los municipios, funciona igual. La distinción que hicimos aquí es porque teníamos esta columna agregada en donde decíamos qué jueces hay en la localidad. Entonces, en el municipio de Guatemala sí sabemos que hay juez de paz y hay juez de familia. En los otros municipios del departamento de Guatemala hay unos donde sí, otros donde no. Pero no importa cuál fuera el caso en cualquiera de todos los municipios del departamento de Guatemala, si el asunto no excede de 6,000 quetzales, se conoce juez de familia.
¿Cuál es el fin práctico de que los jueces de paz en las cabeceras departamentales no conozcan la íntima cuantía? No tengo la menor idea. Es por la cantidad de casos, como que Guatemala está como más saturado, tal vez para liberar un Es poco probable. la carga de trabajo. ¿Alguien más? Bueno, entonces vamos a ver el trabajo del grupo 1, por favor. Gracias. Sumario nuevo. Señor juez de primera instancia, Ramos Civil del Departamento de Guatemala. Ana María García Pérez, de 22 años de edad, soltera, guatemalteca, contadora pública y auditora, con domicilio en el Departamento de Guatemala, respetuosamente comparezco y expongo. 1. Que actúa bajo la dirección y procuración del abogado Juan Carlos Gallardo y señalo como lugar para recibir notificaciones su oficina profesional ubicada en la segunda avenida 13 calle 211, zona 1 de esta ciudad. Comparezco con el efecto de promover juicios sumarios de ocupación y cobro de rentas atrasadas en contra del señor Carlos Hernández Talán González, de quien desconozco su lugar de residencia, pero que puede ser notificado en la cuarta calle 4-7, zona 1 del municipio de Guatemala, departamento de Guatemala, basando el objeto de mi acción en la siguiente exposición de hechos. 1. Soy única y legítima propietaria de la finca inscrita en el Registro General de la Propiedad al número 27.177, del folio 121, del libro 248, del Departamento de Guatemala. Dicho bien se encuentra ubicado en la cuarta calle 4-7 de la zona 1 del municipio de Guatemala, Departamento de Guatemala. 2. El 1 de enero de 2013, mediante escritura pública número 72, autorizada en esta ciudad por el notario Eduardo Antonio Bordón, documento que acompaña fotocopia legalizada, se celebró contrato de arrendamiento del bien de mi propiedad, descrito en el apartado anterior, entre el demandado el señor Carlos Manuel Citalán González y mi persona. 3. Establece que desde que el contrato fue perfeccionado, tanto el arrendamiento como yo, el arrendatario como yo nos obligamos al cumplimiento de las condiciones pactadas. Sin embargo, el demandado no cumplió con las obligaciones establecidas, por lo que es objeto de la presente acción legal. 4. El incumplimiento del contrato de arrendamiento en relación al pago de rentas. A. De conformidad con lo que para el efecto establece el numeral segundo de la cláusula segunda del contrato de arrendamiento anteriormente citado, el inquilino pagará mensualmente en concepto de alquiler 5,000 quetzales. La renta se pagará de forma mensual y anticipada el día 5 de cada mes, sin necesidad de cobro ni requerimiento alguno, en la residencia del arrendante. Sin embargo, a la fecha, el demandado no ha hecho efectivo el pago de la renta correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2013 y enero del presente año, ascendiendo el monto pendiente de cancelar por concepto de rentas atrasadas al equivalente de 20,000 quetzales más las rentas que se generen hasta la efectiva desocupación del señor Citalán González. En el presente caso, el demandado faltó al cumplimiento de la obligación contractual consistente en el pago de la renta, por lo que me encuentro facultada para solicitar el pago que la hora del demandado me adeuda, consistente a 4 meses vencidos más las rentas que se originen hasta la efectiva desocupación del inmueble. 5. De la solicitud de desocupación. Debido al incumplimiento del demandado al pago de la renta, decidí poner fin a dicho contrato por medio de un aviso escrito el 6 de diciembre de 2013. Sin embargo, el demandado me comunicó que no tenía intenciones de desocupar el bien, ya que no tenía otro lugar en donde poder vivir. Al momento de celebrar el contrato, el bien en mención fue entregado al demandado por mi persona. Sin embargo, dicha posesión
estaba condicionada al cumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato, de lo contrario el demandado tiene la obligación de sustituirlo. 6. En conclusión, el señor Carlos Emanuel Citalán González me priva del derecho de posesión de mi bien ante la negativa de desocuparlo sin cumplir con la obligación impuesta en el contrato de arrendamiento consistente en el pago de la renta, ya que me adeuda los meses antes descritos, ascendiendo al monto pendiente de cancelar por concepto de rentas atrasadas, al equivalente de 20.000 quetzales, más las rentas que se originen hasta las ocupaciones demandado. Fundamento de derecho. En base en el artículo 1903 del Código Civil se establece: el arrendatario está obligado a pagar la renta desde el día en que reciba la cosa en los plazos, forma y lugar convenidos. En el presente caso del arrendamiento, el arrendatario no cumplió con la obligación pactada en el contrato, por lo que no tiene derecho de poseer el bien. Además, el artículo 1904 del Código Civil establece: si el contrato se rescinde o se declara terminado antes de vencerse el plazo, o si la cosa se devuelve después de vencido el contrato, la renta correrá hasta el día en que efectivamente sea devuelta. Se solicita al demandado el pago de los meses anteriores descritos por rentas vencidas y las demás rentas que se originen hasta que el demandado desocupe el bien. Sigo con las pruebas. Medios de prueba. A. Declaración de las partes. 1. Declaración con posesiones que deberá absorber el demandado en forma personal y no por medio de apoderado, de acuerdo con el pliego de posesiones que prestará en su momento procesal oportuno. 2. Declaración sin posesiones mediante ratificación por parte del demandado. B. Documentos. Certificación del Registro General de la Propiedad de fecha 3 de febrero del año en curso, firmado por el registrador auxiliar Juan Carlos Méndez Hernández, de la finca inscrita al número 27.177 del folio 121 del libro 248 del Departamento de Guatemala del Registro General de la Propiedad. 2. Aviso del 6 de diciembre de 2013 en el cual le solicité al demandado que desocupara el bien. 3. Copia legalizada del primer testimonio de la escritura pública número 62 autorizada en esta ciudad por el notario Eduardo Antonio Cordón el 1 de enero de 2013, en la cual consta el contrato de arrendamiento celebrado entre mi persona y el demandado. C. Presunciones legales y humanas de los hechos derivados. Y en base a lo anterior, formulo las siguientes peticiones. De trámite. 1. Que con el presente memorial y documentos adjuntos se forme el expediente respectivo. 2. Que se tome nota que actuó bajo la dirección y procuración del abogado Juan Carlos Gallardo. 3. Que se tome nota del lugar señalado para recibir notificaciones. 4. Que se tenga por interpuesta y tramita para su trámite la presente demanda sumaria de desocupación y cobro de rentas atrasadas, interpuesta en contra de Carlos Emanuel Citalán González. 5. Que se emplace al señor Carlos Emanuel Citalán González por el plazo de 3 días y se realice el apercibimiento que de no oponerse a la presente demanda en el plazo procesalmente oportuno, se ordenará la desocupación sin más trámite, fijando el plazo de 15 días. 6. Que se tengan por ofrecido los medios de crédito individualizados en el apartado correspondiente. Téngase ahí un momento. ¿Sí? 7. Que con el objeto de garantizar las resultas del proceso se decrete embargo sobre la cuenta número 123-4567-8 del Banco Industrial a nombre de Carlos Emanuel Citalán González, para lo cual se deberá oficiar al banco a efecto que se proceda a realizar el embargo solicitado nombrando como depositario al gerente de dicho banco. 8. Que oportunamente se abra prueba el presente proceso por el plazo de 15 días. 9. Que en el momento procesal oportuno se señale día y hora para la vista. De fondo. 10. Que se declare con lugar la presente demanda sumaria de desocupación y cobro de rentas atrasadas a favor de mi persona en contra del señor Carlos Emanuel Citalán González. 11. Que en consecuencia se le ordena al señor Carlos Emanuel Citalán González la devolución a mi favor del bien de mi propiedad inscrito en el Registro General de la Propiedad al número 27.177 del folio 121 del libro 248 del Departamento de Guatemala,
el cual se encuentra ubicado en la cuarta calle 4-7, zona 1 del municipio de Guatemala, departamento de Guatemala. 12. Que se condene al señor Carlos Emanuel Citalán González a que me cancele las rentas de los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2013 y enero del presente año, que suman la cantidad de 20.000 quetzales, y las demás rentas que se sigan originando hasta la efectiva desocupación del señor Citalán González. 13. Que se condenen costos procesales al demandado. Cita de leyes. Se acompañan 2 copias del presente memorial y documentos adjuntos. Guatemala, 7 de febrero de 2014, en su auxilio, dirección y procuración. Listo, gracias. ¿Está en el trabajo? Tengo una duda. ¿No debió ser planteado ante un juez de paz? ¿Qué? ¿Con la banda? ¿Cuál es la cuantía? 20.000 quetzales. O sea, ellos la demanda era por 20.000 quetzales. No. No. Mira, pues, aquí recuerdes que estamos hablando de prestaciones periódicas. Y entonces cuando son prestaciones periódicas, la ley dice que se toma como base el de anual. Entonces, en este caso era una renta de 5.000 quetzales al mes, son 60.000 quetzales al año. Por lo tanto, corresponde el conocimiento de primera instancia. Además, aquí la demanda no es por 20.000 quetzales, porque es un bien que todavía está ocupando la parte demandada. Entonces, por eso es que ellos están pidiendo que se paguen las rentas de estos 4 meses, que de lo que va ya sumamos 20.000 quetzales, pero las demandas que se siguen causando hasta la efectividad de su ocupación, que pueden ser 10, 20, 50 años, o lo que sea. Y luego, aunque fuera un caso en el que el demandado ya desocupó el bien y usted lo único que quiere es que le paguen, pongamos esas mismas 4 rentas. Resulta que el demandado desocupó el bien al terminar enero y usted lo que quiere es que le paguen las rentas de esos 4 meses que suman 20.000 quetzales. De todos modos, para determinar la cuantía, usted toma como base el importe anual. Tomamos la cuantía para efectos de la determinación del juez competente de 60.000 quetzales, aunque usted solo reclame 20. ¿Sí me entendió esa parte? Sí. Y, perdón, sí expliqué bien esa parte. Y hay todavía una consideración adicional aquí en estos casos que son de desocupación y de cobro de rentas atrasadas. Y es que la ley establece que cuando es un asunto que tiene cuantía, pues, que tiene un valor determinado, pues en razón de la cuantía determinamos el juez competente. Podrá ser conocido por un juez de paz, conocido por un juez de primera instancia. Luego también dice la ley que los asuntos que son de valor indeterminado corresponde que los conozca el juez de primera instancia. En este caso se pretende la desocupación y el cobro de rentas atrasadas. El cobro de rentas atrasadas sí tiene valor determinado. En este caso tomamos el importe anual de la renta que era de 5.000 quetzales con 60.000 quetzales al año. Ese es el valor determinado que tiene para efectos de fijación de la cuantía. Pero luego la desocupación es un asunto de valor indeterminado y por lo tanto, en teoría, y les subrayo que en teoría, porque en la práctica no es así, en teoría siempre esos casos que involucran desocupación, aunque además conlleven el cobro de rentas atrasadas, debería conocerlos un juez de primera instancia, sin importar cuál sea el monto de las rentas que se están reclamando. Por el tema de la desocupación, como la desocupación es de valor indeterminado, siempre debería conocerlo un juez de primera instancia. Aun Porque cuando el importe anual sea menor a... Exacto, aun cuando usted reclamara una renta de 100 quetzales al mes, de todos modos, como está reclamando también la desocupación y la desocupación es de valor indeterminado, debería conocerlo siempre en primera instancia. Subrayo debería, porque vamos a llegar a cómo funciona. Porque el juez de primera instancia tiene competencia para conocer aquello que es más y puede conocer también lo que es menos, pero no al revés. Digamos que entre la desocupación y el cobro de rentas atrasadas no hay una prestación que sea principal y otra que sea accesoria. Pero si el juez de primera instancia puede conocer la desocupación, también tendría competencia para conocer el cobro de rentas, pero no al revés. El juez de paz tendría competencia para conocer el cobro de rentas, pero no tendría competencia para conocer la desocupación. Entonces, esos asuntos siempre deberían asignarse a un juez de primera instancia. En la práctica no funciona así. Si usted presenta una demanda así, digamos, quedamos con el ejemplo de la renta de 100 quetzales,
Si usted presenta su demanda así ante el juez de primera instancia, aunque en realidad él es el competente, el juez no le va a dar trámite, porque le va a decir que el competente es un juez de paz, precisamente en función de la cuantía. Entonces siempre se sigue la determinación de la cuantía, pero basándonos en las reglas que hablábamos al principio. En lo que se toma es el importe anual. ¿Sí? O sea, dos cosas. Es decir, entonces que al momento nosotros de analizar un caso, por así decirlo, entonces tomamos siempre el valor del contrato. O sea, en este caso, si fue un contrato por un año, era un monto de 60,000 quetzales fraccionado en las mensualidades de 12. No. Usted toma como base el importe anual, no importa cuál sea el plazo del contrato. O sea, si fuera un contrato por un plazo de 6 meses, por ejemplo, usted de todos modos toma el importe anual. O si fuera un contrato por 25 años, usted de todos modos toma el importe de un año. Igual, no importa cuál sea el plazo del contrato y no importa cuántas rentas esté reclamando el demandante. Puede estar reclamando una renta o puede estar reclamando rentas de 50 años, de todos modos se toma como base el importe anual. Y la otra era, digamos, si el inquilino ya hubiera desocupado, uno para demandar entonces las rentas atrasadas sería un juicio sumario únicamente de rentas atrasadas. ¿Más dudas? ¿Sí hay algún par de observaciones que hacen? No debieron haber pedido el apercibimiento del mandado de que porque sí presentan los documentos que comprueban la relación. ¿Sí lo pidieron? Sí lo pidieron. Dice el 5, se emplaza el señor fulano de tal por el plazo de 3 días y se realiza el apercibimiento de que no comparecer a la presente demanda en el plazo procesal,mente oportuno se ordenará la destitución. ¿Se puede hacer así o se puede hacer en 2 peticiones separadas? Que me imagino que tal vez era lo que usted estaba esperando y por eso no pensó que no lo habían pedido. Cualquiera de las 2 es válido. O sea, es válido hacerlo en una sola donde usted pida que se emplace al demandado y que se le aperciba, y también es válido una petición donde solo pida que se le emplace y en la siguiente pedir que al emplazar al demandado se le aperciba en el caso de algún carácter a contestar la demanda, etc. Cualquiera de las 2 modalidades es igualmente válida. Sí, solo tengo una pregunta. ¿Se tiene que justificar o de alguna forma o se tendría que exponer la necesidad de la desocupación? O A ver, depende a qué se refiere usted con la necesidad de la desocupación. O sea, ¿por qué el actor está pidiendo las rentas atrasadas y la desocupación? ¿O no tiene que hacer mayor fundamentación porque está pidiendo también la desocupación? O sea, tal vez porque le sirve el bien inmueble que está arrendando y eso pues, está... Es que en realidad la demanda tiene un defecto, pensé que por ahí iba usted. No es necesario que yo diga para qué me va a servir el bien, porque existen múltiples causales de desocupación que no necesariamente implican que a mí me sirva el bien. Entonces, por ejemplo, yo puedo querer el bien, como usted decía, porque no tengo dónde vivir y es mi casa, y me quiero ir a vivir ahí, o porque tengo algún hijo al que se la quiero dar, o porque el inmueble necesita reparaciones. Hay un montón de las causales que establece el código. Cuando hablamos del juicio sumario de desocupación, dijimos que ese es un juicio que siempre requiere una causal. Yo no puedo promover un juicio de desocupación no, tengo que tener una causal. A ver, ¿cuál es la causal de desocupación que se está invocando aquí? ¿Quién dice? ¿O dónde dice, mejor? ¿Quién dice? Que no todos ustedes, pero ¿dónde dice la demanda de eso? Para el 4, al final, el demandado faltó al cumplimiento de la obligación contractual. Esa es parte de la historia que está contando. El demandado faltó al cumplimiento de la obligación contractual. Tiene que establecer la causal finalmente. Hay que decir expresamente cuál es la causal de desocupación. Por supuesto que cualquiera que lea esta demanda entiende que, y en realidad no es incumplimiento del contrato, en realidad es la falta de pago de la renta, que es más específica. O sea, cualquiera que lea esta demanda entiende que esa es la causal de desocupación, pero la demanda no está técnicamente bien hecha porque no lo dice expresamente. Tendría que decir en alguna parte de los hechos, comparezco a demandar la desocupación invocando expresamente como causal la establecida en el artículo tal, inciso tal del Código Civil, consistente en la falta de pago de la renta por más de 2 meses.
vencidos. Pues tenemos completa la opción. ¿Sí está claro el punto? Y ahí yo solo tenía una duda, pero es más, es como técnica. En relación a donde ellos están haciendo las suspensiones, en cuestión de números y letras, al momento de indicar las cuentas de banco, ¿se tienen que poner números y letras o puede establecerse solo los números? Ahorita le contesto solo para terminar la pregunta aquí de Barrera. Entonces, usted no tiene que decir para qué le va a servir el bien, o sea, lo que tiene que decir es cuál es la causal de desocupación que está invocando, lo tiene que decir expresamente. En este caso, que es por falta de pago de rentas, no importa si yo el bien lo quiero dejar ahí abandonado, si lo quiero dar en arrendamiento a alguien más, si lo voy a usar yo, si quiero demorar la casa, no importa, la causal de desocupación es la falta de pago de la renta. Entonces no tengo que decir para qué me sirve el bien, pero sí tengo que decir expresamente que esa es mi causal de desocupación. Ahora, si yo, el inquilino está al día en el pago de las rentas y el bien lo quiero porque yo quiero vivir ahí, entonces coinciden las dos cosas. Esa es mi causal de desocupación y además estoy explicando para qué lo quiero, pero no porque tenga que explicar para qué lo quiero, sino que casualmente esa es mi causal de desocupación que estoy invocando. Ahora sí, retomando lo suyo, si tienen que estar en letras o en números o en las dos, ¿cómo? La ley del organismo judicial establece en el artículo 159 en toda clase de actuaciones judiciales se prohíbe hacer uso de abreviaturas y cifras, salvo la cifra de leyes. Luego un montón de cosas, pero habla de actuaciones judiciales. La demanda que uno presente o cualquier memorial que uno haga no es una actuación judicial, las actuaciones judiciales son las que hace el juez. Entonces, esa prohibición de usar cifras funciona para lo que haga el juez, la resolución del juez, las actas, etc. Son actuaciones en donde no pueden ir cifras, deben ir necesariamente en letras o números. Ahora, en su demanda, si usted quiere, lo hace solo en números, si usted quiere, lo hace solo en letras, o si usted quiere, hace lo que muchos acostumbran en las escrituras, que lo escriben en letras y entre paréntesis en números. Cualquiera de los estilos es perfectamente válido. Yo, por puro estilo, acostumbro usar solo letras, porque eso le evita el tener que entrar en la discusión. Porque digamos, si usted hace esta demanda y decide hacerlo así, escribiendo sus números en cifras, y yo soy una parte demandada que está interesada en retrasarle el proceso, usted me pongo a buscar a ver qué le encuentro la demanda y digo, bueno, pues voy a plantear una nulidad por esta razón o una excepción previa de demanda de efectuosa, que aunque me la declaren en su lugar, por lo menos la tramitan y alargo el procedimiento. Si lo hubiera hecho todo con letras, no tendría yo ese argumento para tratar de entorpecer el procedimiento. Entonces, pero es una pura cuestión de estilo, pues si usted lo quiere hacer así es perfectamente válido, y su argumento de defensa es que la prohibición está establecida para las actuaciones judiciales, no para las de las partes. Eso se daría en el caso, por ejemplo, si escrito se pone la cifra y en los números se fue un numerito y tal vez de eso podrían... Ahí está, no, ahí está peor la cosa. Ahí está peor la cosa, porque entonces ahí sí tiene un problema la demanda, porque la ley dice que en la demanda se fijarán con claridad y precisión los hechos. Entonces, si usted dice en letras una cosa y en números y en cifras otra cosa, no están con claridad y precisión. Y no tiene una norma como por ejemplo que la tienen los títulos de crédito, que dice que si difiere lo escrito en letras y lo escrito en números se toma lo que está escrito en letras. Para los memoriales no tiene una norma así. Entonces resultaría que por estar queriendo adornar mucho el memorial incurrió en una falta de precisión en la redacción de los hechos, y eso sí podría dar lugar a una excepción de demanda efectuosa. ¿Alguien más? Yo solo es muy corta la redacción. En el fundamento de derecho, en el segundo párrafo, después de poner el artículo que tiene, se solicita el demandado del pago de los meses anteriormente discutidos. O sea, no sé si está. Bueno, antes de derecho, segundo párrafo. Se solicita el demandado del pago de los meses anteriormente descritos por rentas vencidas. Solo me refiero al término, como el decirlo como que si fuera una petición, como en ese momento se solicita el demandado. No sé, solo es pregunta. Sí, tal vez la redacción no se pudo haber mejorado, pero digamos que no es algo tan trascendente. Hubiera quedado mejor redactado si, por ejemplo, usted hubiera dicho, vamos a ver, la norma dice: si el contrato se rescinde, se declara terminado antes de vencerse el plazo, si la cosa se devuelve
después de vencido el contrato, la renta correrá hasta el día en que efectivamente sea devuelta. Porque me mandaba Tal vez una reacción pudiera haber sido, con base en esta norma, reclamo del demandado del pago de las rentas ya causadas y las que se sigan causando esa actividad de explotación. Bueno, entonces veamos. Licenciado, hay una última observación. En cuanto a cuando se piden los embargos, ¿qué pasa? Lo digo porque hay otros, o sea, yo no está, pero no sé si eso tiene alguna repercusión que uno no pida que se libren los oficios o los despachos. Técnicamente está mal hecho. Para empezar, técnicamente está mal hecho. O sea, usted debería formular su petición de tal forma que si el juez atiende a esa petición, se pueda cumplir aquello que usted quería. Entonces, usted técnicamente sí debería formular su petición, incluso usando las denominaciones correctas. Por ejemplo, aquí que aquí está bien hecho, pues, pero solo para poner el ejemplo, aquí que es un embargo de bancos, lo que se está solicitando, usted no podría pedir que se libre un despacho al banco, que es un oficio donde se tiene que librar, etc. Pero sí, técnicamente hay que hacerlo. Ahora, si no lo hace, ¿qué pasaría en la práctica? Depende. Pudiera ser que el juez diga, bueno, pues me está pidiendo el embargo y el embargo procede, y la única forma que hay de hacer efectivo el embargo es librando el oficio, pues yo libro el oficio. Pero pudiera ser que usted se tope con un juez un poco más formalista y el juez diga, usted no formuló su petición de forma adecuada, como no formuló su petición de forma adecuada, se puede acceder a esa petición. Se tendría que presentar una moneda en esos casos solo para... Exacto, o sea, en ese caso la demanda no sería rechazada, simplemente el juez le daría trámite y diría que en cuanto al embargo solicitado no hay lugar por no formular su petición conforme a derecho o una cosa parecida, y entonces usted tendría que presentar otro memorial ya pidiendo bien. Hay otra cosa que se vuelve bien importante aquí, y es cuando se narran los hechos. Dicho sea de paso, en la demanda está bien hecho la estructura, digamos, de la narración de hechos, en el sentido que dice, soy propietario del bien, fulano de tal, con fecha tal celebramos el contrato, las estipulaciones del contrato son estas, y se viene el cumplimiento, toda esa parte está bien. Pero cuando se narran los hechos, cuando llegamos al momento en que se dice cuáles son las estipulaciones que se establecieron en el contrato, hay una cosa esencial que hace falta ahí. Vamos a ver quién me dice que hace falta y para qué sirve. Le doy un punto. ¿Qué nada? Se supone que si hubo contrato, hubo consentimiento. A no ser que estuviéramos discutiendo aquí la nulidad del contrato, por ejemplo, por falta de consentimiento. ¿Sí? Pero es racional, digamos, uno de los testimonios, lo que ha escrito el contrato. Normalmente el contrato de arrendamiento no se inscribe, a no ser que fuera por más de 3 años o por renta anticipada por más de un año. De lo contrario, no hay obligación. Sí. No se menciona el plazo del contrato. Digamos que debería mencionarse, pero en este caso no es trascendente porque no se está reclamando la desocupación por vencimiento del plazo. Bueno, no sé, cuando las demandas que he visto llevan todos como, entre ellos el plazo, los elementos esenciales del contrato, o sea, es como que el plazo, cómo podía vencer anticipadamente, lo que se estaba arrendando, los servicios. Sí, hace falta un poco más de detalle tal vez en cuanto a la cita de las estipulaciones del contrato, pero hay algo específico que nos está haciendo daño. La ubicación del bien sí la menciono. O sea, en la petición creo que en los hechos no la dice, pero en la petición La sí. especificación del causal No. Solo antes que se me olvide, tal vez no necesariamente para criticar esta demanda, pero algo que mencionó su compañera me hizo recordar algo, y es el tema de los servicios. Normalmente en estos casos se reclaman los servicios, aun cuando en este momento pudieran estar al día. Porque digamos, lo normal es que al inquilino le corresponda pagar la energía eléctrica, el teléfono, etcétera, etcétera. Y aunque en este momento estuviera al día con esos pagos, casi con seguridad
que vemos en la práctica es que deja esos pagos pendientes al final. Entonces, si yo no reclamé desde esta demanda que también lo condenaran a pagar los servicios que estuvieran pendientes al final, después lo voy a tener que demandar o lo tendría que demandar, o mejor me olvido porque no voy a seguir una demanda solo por eso, porque dejó pendiente de pagar 2.000 quetzales de energía eléctrica. Cuando si lo hubiera pedido aquí, después lo podría reclamar. Sí. No pasaría como en todas las ocasiones que tiene el arrendador desde un principio de que él dio o sea, de que yo cumplí con mi parte del contrato, por ejemplo, creo que en el 1901 que dice también al arrendatario en el uso pacífico, No. o sea, no es necesario decir que yo cumplí con la parte o con lo estipulado. No, si lo quiere hacer, lo puede hacer, pero no es necesario y normalmente no se hace, porque digamos, yo lo que estoy, no se hace en este caso específico del juicio de desocupación, porque yo lo que estoy haciendo es planteando una demanda sobre el supuesto de que usted incumplió con su parte en el contrato y usted su obligación del pago de las rentas era una obligación que se causaba automáticamente mes a mes. Y entonces, y normalmente no se entra a la discusión de mi parte de la obligación. Ahora, pudiera ser que usted plantee, por ejemplo, una excepción perentoria o una contestación de la demanda fundamentada en que había una cláusula en el contrato que decía que usted no estaba obligado a pagar las rentas si la casa tenía goteras, prueba que tenía goteras, por ejemplo. Pero eso ya son cuestiones más particulares. En líneas generales, si usted no ha pagado sus rentas que adeuda, yo simplemente digo que usted no ha pagado. Se presupone que yo se cumplí con lo mismo. Tal vez hacer mención de así fragmentos de derecho sustantivo que fueran, digamos, como... No, estamos hablando de los hechos. A ver. O sea, que digamos que... O sea, no hacerlo como un fundamento de derecho, sino como encuadrar lo que uno está pidiendo, de acuerdo a... Ya le entendí por dónde va. Eso es, decíamos el semestre pasado, es algo que se acostumbra y que normalmente es muy útil, pero no es algo que necesariamente tenga que hacer de esa forma. Si usted quiere separar totalmente por un lado los hechos, totalmente por otro lado el fundamento de derecho está ahí, y lo que me está haciendo falta aquí es un puro hecho, no un fundamento de derecho. Tal vez formas de pago. No. Tal vez lo relacionado al lanzamiento. ¿Qué? No debería haber formulado la petición y el lanzamiento. Las condiciones en No. Al mencionar en el contrato había una cláusula rescissoria de documento. A ver, solo para que no se queden con la duda, usted decía que si el contrato había una cláusula, aquí la causal de desocupación que estamos invocando es una causal que está establecida en la ley. Entonces, como alguien decía por aquí las condiciones en que estaba el bien, si voy a reclamar daños y perjuicios porque el bien me lo están dejando en un estado defectuoso, sirve, si no, no. Aquí lo que hace falta es decir cuál era el destino del inmueble. ¿Y para qué sirve el destino del inmueble? Para saber qué plazo le van a fijar para la desocupación. La ley establece, si es vivienda 15 días, si es local comercial de tanto, y si es otra cosa tanto. Entonces aquí estoy pidiendo, en la petición de trámite, estoy solicitando que se fije un plazo de 15 días para la desocupación. Pero ¿por qué estoy fijando un plazo por qué estoy pidiendo que se fije un plazo de 15 días y no de 30 o de 40? Puedo pedir porque se estableció en el contrato que el destino del bien inmueble era para vivienda. De hecho, me dicen por ahí que el inquilino se le va a desocupar porque no tenía otro lugar donde vivir. Pero igual pudiera ser que yo alquilo este local para oficina y como me echaron de mi casa, me voy todas las noches a dormir a la oficina, pues entonces eso no es un cumplimiento del requisito. Técnicamente hace falta esto en la demanda. Y eso En el apartado de hechos. En el apartado de hechos, cuando está estableciendo las estipulaciones del contrato, usted dice que se pactó una renta de tanto, un plazo de tanto, que las rentas debían ser pagadas en tal fecha, el destino del inmueble se estableció que sería para tal cosa. ¿No, Raquel, quería decir algo? Luego, en el numeral 6 de los hechos, la conclusión. Eso es bien importante, decíamos el semestre pasado, que cuando yo hago un planteamiento, no hago un planteamiento de fondo, es un memorialito donde voy a pedir que se abra prueba el proceso, no se utiliza, pero cuando hago un planteamiento de fondo,
estoy planteando una demanda, una contestación de demanda, unas excepciones previas, una evaluación de la audiencia, etc. Siempre tengo que tener un parrafito de cierre. No puedo ir narrando los hechos y de repente cortar la narración y pasarme al fundamento de derecho. Aquí tienes su parrafito de conclusión y como existencia del parrafito de conclusión está bien, pero el parrafito de conclusión no está bien. Veamos qué dice el parrafito. Dice: en conclusión, el señor fulano de tal me priva del derecho de posesión de mi bien ante la negativa de desocuparlo sin cumplir con la obligación impuesta en el contrato de arrendamiento consistente en el pago de la renta, ya que me adeuda los meses antes descritos, ascendiendo el monto pendiente de cancelar por concepto de rentas atrasadas al equivalente de 20.000 quetzales, más las rentas que se originen hasta la desocupación del demandado. Y o sea, aquí es como que no tuviera parrafito de conclusión. O sea, como voy a rematar, como tengo que rematar un apartado de hechos de una demanda, es diciendo por qué, con base en todo lo que ya dije, yo puedo pedir lo que voy a pedir más adelante. Entonces tengo que, para empezar, aquí me están haciendo referencia al hecho de que este señor adeuda un montón de dinero. Bueno, pero yo, ¿qué quiero en este proceso? Quiero dos cosas: quiero que me pague y quiero que desocupe el inmueble. Coincidentemente, el hecho de que me adeude ese montón de dinero es lo que me habilita a mí a pedir las dos cosas. Pero entonces tendría que decir, el parrafito debería ser más por la línea de decir: de conformidad con lo antes expuesto, el demandado adeuda más de 2 meses de renta vencidos, siguiendo lo que decía su compañero Barrera hace un momento, lo que de conformidad con el artículo tal del Código Civil me habilita a pedir la desocupación por falta de pago de las rentas. Adicionalmente, el hecho de que el señor fulano me adeude todas estas rentas me faculta para pedir que judicialmente se le condene a su pago. Punto. Ahí está su parrafito de conclusión. Pero aquí simplemente recordar que me debe, sí me debe, pero qué es lo que quiero y cómo se relaciona eso con lo que yo quiero. En la petición de fondo, la 11, dice: en consecuencia, se lo ordena al señor fulano de tal la devolución a mi favor. Técnicamente, lo que yo tengo que pedir ahí es que la desocupación. Por supuesto que en el lenguaje ordinario viene a ser más o menos lo mismo, pero técnicamente la palabra aquí es desocupación, esto es una demanda de desocupación, y por lo tanto lo que tendría que pedir es que se condene al señor fulano de tal a desocupar el bien inmueble. Si lo quieren dejar como está aquí, que se le ordene, está bien, pero que se le ordene la desocupación. Y luego dice, la 12, que se condena al señor fulano de tal a que me cancele. Bueno, yo para empezar siempre he estado muy en desacuerdo con la utilización del verbo cancelar para referirse al pago. Cancelar, normalmente la gente lo utiliza en ese sentido, pero no es ese el significado propio del verbo. Entonces más sería el pago, pero sobre todo voy aquí por el lado de que dice que se condena al señor fulano de tal a que me cancele las rentas o que me pague las rentas de los meses de tal y tal cosa, que suman la cantidad de tal, y las demás rentas que se sigan originando hasta la efectiva desocupación del señor fulano de tal. ¿Rentas de qué? Acuérdense que la petición debe ser con claridad, precisión. Aquí volvemos a lo mismo. Por supuesto que entendemos que son las rentas causadas por el mismo contrato de arrendamiento del que venimos hablando en toda la demanda, pero hay que decirlo. Entonces, pudiéramos decir: se condena el señor fulano de tal a pagar las rentas como consecuencia del contrato de arrendamiento contenido en la escritura pública número tal, autorizado por el notario fulano de tal. Es una opción. O pudiéramos decir que se condena el señor fulano de tal a causar las rentas de los meses de tal causadas por el arrendamiento del bien inmueble objeto de litis. Con que por lo menos dijera eso, pues ya estaría con precisión la petición. Y luego, esa petición tiene otro defecto. A ver quién me dice qué es. Le doy un punto. Eso mismo. 2.
Les ofrezco puntos y los dejo. Los A ver. Ah, intereses. que pudimos haber puesto el nombre completo del señor. No, Que son meses vencidos. no, El pago de los intereses moratorios. no. Ya, yo uno pruebo y después tampoco lo Con la efectiva fecha de desocupación. No, lo dice en otras palabras. Hasta la efectiva desocupación. Y no, aquí lo que hace falta es decir a razón de cuánto debe pagarse la renta. Porque dice, se condena al señor a las pago las rentas de tal, que suman 20,000 quetzales. Y además que se siguen causando hasta la efectiva desocupación. Pero ¿cuánto se tiene que pagar de renta cada mes? No lo dice. porque si no, no podría seguir contando los meses hasta la efectiva desocupación. Entonces debería decir las que se sigan causando hasta la efectiva desocupación a razón de 5,000 quetzales al mes. Y entonces la petición está completa. Porque después tiene que venir la liquidación de la cantidad que debe pagar el demandado. Recuerden que la ley del organismo judicial establece en su artículo 150. Esta es una norma que la hemos visto varias veces, que es una norma que aplica para todo en lo que, en todos los casos en los que se pretende una condena al pago de una cantidad dineraria. La norma dice: cuando hubiera condena de frutos, intereses, daños o perjuicios, se fijará su importe intermedio líquido. De no ser posible, se establecerá por lo menos, según hubiera sido pedido, las bases como arreglo a las cuales debe hacerse la liquidación. Entonces, si yo no solicito ahí cuánto es lo que tiene que pagar de renta este señor cada mes, no tengo bases para hacer la liquidación después. Sí voy a saber que de febrero de este año hasta la efectiva desocupación transcurrieron 30 meses. Tengo una parte de los elementos que necesito. Pero, entonces, tengo que multiplicar alguna cantidad por 30, pero no sé cuál es esa cantidad. ¿Sí está claro? El juez entonces en su sentencia tiene que resolver con la misma especificidad. Entonces dice: condena a pagar al demandado las rentas causadas y las que sigan costando hasta la efectiva desocupación a razón de 5,000 quetzales al mes. Entonces ya después es solo una multiplicación, lo que hay que hacer es acabó. ¿Vamos? ¿Sí? Y lo de los servicios también. Lo que pasa es que solo déjeme anotar una cosa. Lo que pasa es que para que usted pudiera reclamar el pago de servicios, tendría que ir toda la demanda estructurada de esa forma. Usted no se puede, digamos, si nos quedamos con la demanda redactada tal como está, solo le hacemos los otros cambios de los que hemos platicado, usted no se puede aparecer solo con una petición de fondo donde diga que le condenen a pagar servicios. Tendría que decir en sus hechos que de conformidad con el contrato el señor fulano de tal estaba obligado a pagar los servicios. Que de momento el señor fulano de tal está al día en el pago de los servicios, pero como sigue ocupando el inmueble, no se sabe en qué situación va a quedar esto cuando efectivamente se produzca la desocupación, por lo que quiere que se le condene al pago de los servicios dejados de pagar, si es que hubiera alguno al terminar el arrendamiento. Entonces ya tiene ahí su narración de hechos que le va a fundamentar su petición. Luego en el fundamento de derecho tendrá que tener la cita de la norma que dice que el arrendatario salvo disposición contraria está obligado al pago de los servicios. Y luego entonces sí en su petición de fondo dice usted que se condene el demandado al pago de las rentas causadas y las que se sigan causando hasta la efectiva desocupación hasta la cantidad de tanto. Y en la misma petición, o mejor, si es una petición independiente, que se condene al demandado al pago de los servicios que hubiera dejado de pagar, y los especifica de energía eléctrica, cable, teléfono, todo lo demás. Ahí no es necesario poner montos, ¿verdad? Porque No puede. son cuotas fijas. Ajá, no puede. Sí. Y tampoco habría que modificar nada en cuanto al título de juicio sumario de desocupación de la cosa pasada. No habría necesidad. Si quiere, le puede poner juicio sumario de desocupación, cobro de rentas atrasadas y de servicios. Pero no es indispensable porque los servicios aquí sí son una prestación accesoria. ¿Estamos bien? Solo había anotado aquí lo de los intereses porque me surgió de una intervención aquí de su compañera. Su compañera decía si no habría que pedir aquí el pago de intereses. A ver, ¿qué se necesita para que yo pudiera reclamar
en una demanda el pago de intereses. A ver, ¿qué dice usted? Esa es una opción. Muy bien. Pero si en el contrato no se estableció que se deben pagar intereses, primera pregunta, ¿puedo reclamar intereses o no puedo reclamar intereses? Usted dice que sí. Existen los intereses moratorios. Los contractuales y Los accesorios. el interés legal. Resarcitorios. Así se llaman. O sea, los que están establecidos en el contrato por el simple uso del dinero son intereses resarcitorios, o sea, los intereses moratorios. El compañero nos habla también del interés legal. No hemos llegado a la respuesta de la pregunta que estamos planteando. Su compañera ya decía, si está establecido en el contrato, se puede reclamar el pago de intereses. Yo le digo, tiene razón. Ahora la pregunta es, si no está establecido en el contrato, ¿se puede reclamar el pago de intereses? Usted dice que no, ¿por qué dice usted que no? Pues es únicamente porque, digamos, en el arrendamiento, o sea, prácticamente es la voluntad de las partes, el acuerdo de las partes. Si nunca se hizo mención a intereses, eso fue lo que se aprobó, pues eso se podría agregar, miren los intereses. O sea, no fue lo que se acordó, podría. ¿Todos están de acuerdo aquí con su compañero? No. A ver, Daniela, ¿qué dice usted? Eso no ¿Qué código quiere? Eso significa que no lo voy a encontrar en la ley. Eso lo estudiaron ustedes y lo estudiaron más mucho. Tendrá que haber sido hace un año o más. ¿Cuándo terminaron de estudiar Derecho Civil ustedes? Nadie se lo sabe ustedes. Bueno, esta, pónganle atención, apréndansela bien, porque sirve para todo. El compañero hablaba aquí del contrato de arrendamiento. Y sí, porque aquí estamos en presencia de un contrato de arrendamiento, pero es lo mismo si fuera un contrato de mutuo o si fuera un contrato de lo que a ustedes se les ocurre. Funciona siempre igual. Incluso si no hubiera contrato, siempre funciona de la misma forma. El Código Civil, aquí está. Aquí está el contador de las obligaciones. No es el 1435. A ver, ¿qué es? Y la obligación consiste en el pago de una deudor y por demora la indemnización de daños y servicios, no habiendo parte contraria, consistir en el pago de servicios convenidos, de parte del convenio en el general hasta Esa es parte de la respuesta. Redondéeme la respuesta y le doy un punto. Aquí esa es una oferta que solo tengo para su compañero. que tal vez como igual no se portó en el contrato, entonces el interés, o sea, el interés legal se puede cobrar fundamentado en el artículo hasta que pague, en base a todas las rentas que no haya pagado. Pero yo no estoy diciendo lo mismo que dice el artículo. Lo que pasa es que eso es como el 25% o menos de la respuesta. A ver, usted. ¿Que no están pidiendo años? No, es que la pregunta era si se pueden reclamar intereses en caso de que no se haya pactado en el contrato. Sí se puede cerrar. Vamos a ver, veamos en orden la respuesta a eso. Va muy por el lado de lo que decía su compañera, sobre que, como les digo, involucra cosas más.
estamos en presencia de la regulación del incumplimiento de las obligaciones. Y entonces, dentro de esa regulación del incumplimiento de las obligaciones, está lo que el código denomina como mora. Entonces dice, el artículo 1428, el deudor de una obligación exigible se constituye en mora por la interpelación del acreedor. Y en 1430, el requerimiento para constituir en mora al deudor o al acreedor debe ser judicial o notarial. La notificación de la demanda de pago equivale al requerimiento. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que de hecho lo tendría que tener bien fresco, porque es una de las cosas que en derecho mercantil le enseñan a uno como una de las diferencias entre las obligaciones civiles y las mercantiles. Una de las diferencias entre las obligaciones civiles y mercantiles es cómo se produce la mora. En materia mercantil la mora es automática. Vencido el plazo del cumplimiento de la obligación, al día siguiente amanece con mora. No hay otra, a no ser que se pacte algo distinto, pues, pero la regla general es esa. En derecho civil no existe, en las obligaciones civiles no existe mora automática, sino que una vez vencida el plazo para el cumplimiento de la obligación, el deudor ha incumplido, pero todavía no está en mora. Dice la ley que para constituirlo en mora hay que interpelarlo, hay que requerir. Y dice el requerimiento puede ser judicial o notarial. Entonces, si yo le requiero judicialmente el pago de la obligación o le requiero notarialmente el pago de la obligación, ya lo constituye en mora. Ahora, sigue diciendo, ahora sí, el artículo 1433. Establecida legalmente la situación de mora, el deudor está obligado al acreedor, está obligado a pagar al acreedor los daños y perjuicios resultantes del retardo. Corren a su cargo todos los riesgos de la cosa. Entonces, debe pagar, ya que está en mora, debe pagar daños y perjuicios. Mientras no esté en mora, no. Y luego el 1435 ahora sí dice, si la obligación consiste en el pago de una suma de dinero y el deudor incurre en mora, la indemnización de daños y perjuicios, no habiendo pacto en contrario, consistirá en el pago de intereses, de los intereses convenidos, que era lo que decía Daniel. Y a falta de convenio, en el interés legal hasta el efecto del pago. Ahora, ¿cuál es el interés legal? El interés legal está establecido en el artículo 1947, dentro de las normas que regulan el mundo. Entonces dice, el interés legal es igual al promedio ponderado de las tasas de interés activas publicadas en los bancos del sistema al día anterior a la fecha de su fijación, reducido en 2 puntos porcentuales. En defecto de su publicación, en caso de duda o discrepancia, se solicitará informe a la Superintendencia de Bancos, el cual tendrá carácter efectivo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Para ver el interés legal, suponiendo que solo existieran dos bancos y un banco tiene el 20% y el otro el 10% de interés, el promedio de esos dos es el 15%, y como lo vamos a reducir en 2 puntos porcentuales, el interés legal sería el 3%. Así, visto muy en términos simples, esa sería la determinación del interés legal. Entonces, el interés legal, para responder a lo que decía aquí Barrera, el interés legal no tiene relación con el hecho de que si se pactó o no se pactó, sino tiene relación con cuál es la tasa de interés. Antes de esa reforma al Código Civil, estaba establecido que el interés legal era el 6%. Entonces era más o menos razonable. Después los intereses subieron mucho y entonces fue que hubo necesidad de hacer esta reforma, porque en el mercado se manejaban intereses del 20% y el interés legal era 6%, entonces era muy desproporcionado. Pero bueno, el hecho es que el interés legal lo único que nos dice es una tasa de interés. No nos dice si el interés fue pactado o no fue pactado. Porque, por ejemplo, yo podría celebrar un contrato de lo que ustedes quieran, pactar en el contrato el pago de intereses, pero en lugar de decir que va a ser del 10, del 20 o del 5%, digo que el pago de los intereses van a ser el interés legal y se acabó. Entonces son intereses contractuales, resarcitorios, y es el interés legal, o son intereses moratorios y es el interés legal, no importa. Pero bueno, el tema es que entonces la posibilidad de reclamar el pago de intereses en cualquier caso en el que estemos, sea este de arrendamiento o sea de cualquier otra cosa que a ustedes se les ocurra, va por este camino. Primero,
vemos si se pactaron intereses. Si se pactaron intereses, pues seguimos lo que diga el contrato, la forma de calcularlo, la forma en que se llega a esa obligación de pago de intereses. Porque incluso muchas veces, tal vez en los contratos de arrendamiento no, pero por ejemplo en un contrato de mutuo normalmente se pactan intereses de los dos tipos. Si paga sus cuotas al día, de todos modos tiene que pagar un interés resarcitorio del tanto por ciento. Y además, si incurre en mora, tiene que pagar un interés moratorio del tanto por ciento. Entonces, lo primero que vemos es si se pactaron intereses. Si se pactaron intereses, seguimos lo que diga el contrato. Si no se pactaron intereses, ¿qué sería lo siguiente que tenemos que ver? Ya lo dijimos, pero el que me lo diga le doy un punto. Si es una relación civil o mercantil. Muy bien. Pues tiene un punto. Tenemos que ver si es una relación civil o una relación mercantil. ¿Por qué? Porque eso nos va a decir desde cuándo puedo reclamar esos intereses. Si es una obligación mercantil, puedo reclamar intereses desde el día siguiente de que la obligación debe haber sido cumplida, automáticamente. Si es una relación civil, primero tengo que constituir un moral deudor. ¿Y cómo constituyo un moral deudor? Interpelando. ¿Cómo lo interpelo? Un requerimiento judicial, un requerimiento notarial. Mientras eso no pasa, no está en mora. Y el requerimiento judicial, una de sus modalidades es una demanda de pago. Si lo demando, ya emplazado, ya está constituido en mora. Y entonces, así voy armando ya la posibilidad de reclamar intereses. Ahora, falta algo muy importante. Para que yo pueda tener una petición de fondo donde diga que se condene al demandado al pago de rentas en este caso y de intereses, ¿qué me falta? Ah, no, aquí ya tiene la deuda, no me pagan las rentas. ¿Ah? El requerimiento lo va a tener cuando lo notifiquen la demanda. No. Igual como decía con lo de los servicios, aquí incluirlo toda la relación de hechos. Aleluya, eso es, yo no me puedo, usted tiene un punto también, yo no me puedo aparecer con una petición de fondos sacada de la manga. Entonces, si voy a reclamar intereses, que normalmente en un caso de arrendamiento no se hace, sería muy complicado. Bueno, no lo hacen, pues, normalmente no lo hacemos por pereza, pues, porque el hecho de que sea complicado no es excusa para no hacerlo, pero normalmente en los casos de arrendamiento no se hace. Pero bueno, la cosa es que yo no me puedo aparecer en esta demanda con una petición de fondo donde diga que quiero que condenen a este señor al pago de las rentas y de los intereses si no tengo en mi apartado de hechos una narración en el sentido de que este señor ha incumplido con el pago de las rentas, por lo tanto ese incumplimiento me causa daños y perjuicios y de conformidad con estas normas que hemos visto, esos daños y perjuicios se traducen en el pago de intereses legales. Entonces tengo que tener una narración de hechos en cuanto a que se me causaron daños y perjuicios, un fundamento de derecho de la existencia de los daños y perjuicios, que son todos esos artículos de los que hablamos, y entonces sí ya puedo en mi petición pedir que lo condenen al pago de intereses, lo contrario no. Y eso funciona exactamente igual en cualquier demanda que ustedes vayan a plantear. No me puedo aparecer pidiendo intereses del puro aire, simplemente porque existe la obligación y los intereses son consecuencia de ello. Nunca. Ni siquiera cuando expresamente se hayan pactado. Si yo doy una cantidad de dinero en mutuo, el mutuo está contenido en una escritura pública y la escritura pública dice que el demandado tiene que pagar, el deudor tiene que pagar intereses. Si yo después lo demando por incumplimiento, promuevo una ejecución en su contra, no puedo aparecerme simplemente pidiendo que quiero el pago de intereses. Tengo que, por supuesto que siendo un título ejecutivo la redacción será mucho más sencilla y la justificación será mucho más sencilla, pero sí tendré que decir que comparezco a reclamar no solo la cantidad reclamada, sino también los intereses. Si no reclamo los intereses, me olvido de ellos, aunque estén pactados en el contrato. ¿Está claro el punto entonces?